Hay una pregunta que llevo guardando desde hace tiempo, y hoy, por fin, voy a responderla. No la voy a responder con un anillo, ni con una cámara escondida, ni con una fiesta sorpresa llena de gente aplaudiendo. La voy a responder de la única manera que sé hacer las cosas importantes, hablándote directamente, como si estuviéramos solos tú y yo en la cocina, con la luz baja y el café enfriándose porque ninguno de los dos quiere interrumpir la conversación para calentarlo de nuevo. Así que si alguna vez te preguntaste quién es la persona que yo elegiría, sin dudar, entre todas las que he conocido en esta vida, hoy lo vas a saber. Y antes de seguir, si estas palabras te tocan aunque sea un poco, quédate un momento y suscríbete, no lo digo porque necesite el número, lo digo porque quiero que sigas aquí, escuchando, el tiempo que dure esto que estoy a punto de contarte. Quiero empezar por lo difícil, porque siempre es más honesto empezar por ahí. ¿Alguna vez has sentido miedo de querer a alguien tanto que ya no sabes distinguir entre el amor y el terror de perderlo? Yo sí. Durante mucho tiempo pensé que el amor era algo cómodo, algo que llegaba y se quedaba sin pedir nada a cambio, como si fuera un mueble más en la casa. Pero no. El amor de verdad, el que duele un poco antes de sanar, llegó con una sombra pegada, el miedo. El miedo de un día despertar y no encontrarte. El miedo de decir las cosas mal, de fallar en el momento exacto en que más se necesitaba que yo estuviera a la altura. El miedo de que, después de tanto buscar, la hubiera encontrado y aún así la pudiera perder por no saber cuidarla como se merece. Porque eso es lo que pasa cuando uno encuentra a alguien que de verdad le mueve el piso, empieza a tener algo que perder. Antes de ti, yo no tenía miedo de casi nada, porque no tenía nada que proteger con esa intensidad. Podía equivocarme, podía irme, podía quedarme, y el mundo seguía girando exactamente igual. Pero contigo todo cambió. Contigo aprendí que el amor no es solo la parte bonita, la de las fotos y las sonrisas. El amor también es esa sensación incómoda en el pecho cuando piensas, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si un día se cansa de mí? ¿Y si todo esto que construimos se puede romper con una sola mala decisión? Y quiero ser honesto contigo, porque esta noche no vine aquí a fingir que tengo todas las respuestas. Hubo noches en las que me quedé mirando el techo, pensando en todas las formas en las que podía perderte. No por algo dramático, no por una traición ni por una despedida en un aeropuerto bajo la lluvia, como en las películas. No. Pensaba en perderte de las formas silenciosas, de las que nadie habla, por el cansancio de los días iguales, por dejar de mirarnos con atención, por convertir la costumbre en distancia sin darnos cuenta. Ese es el miedo que más me ha perseguido, el de perderte no de golpe, sino poco a poco, como se apaga una luz cuando ya nadie se acuerda de cambiarla. ¿Alguna vez has tenido miedo de algo que ni siquiera ha pasado? Ese miedo silencioso que no grita, que no te despierta a mitad de la noche con el corazón acelerado, sino que se queda ahí, en un rincón, recordándote que todo lo bueno también se puede ir. Yo he cargado con ese miedo mucho tiempo, y durante años pensé que la única forma de protegerme era no entregarme del todo. Guardarme un poco. Dejar una puerta abierta, por si acaso. Porque si nunca doy todo, entonces nunca voy a perder todo, ¿verdad? Ese era mi razonamiento, uno que parecía inteligente, pero que en realidad solo era otra forma de tener miedo disfrazada de prudencia. El problema es que esa forma de protegerse también es una forma de no vivir del todo. Uno puede pasarse la vida entera cuidándose de perder, y al final darse cuenta de que nunca tuvo nada de verdad, porque nunca se atrevió a sostenerlo con las dos manos. Y eso, sinceramente, me daba más miedo que cualquier pérdida futura, la idea de llegar al final de mis días habiendo amado a medias, habiendo cuidado siempre un pie fuera de la puerta, por si tenía que salir corriendo. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de amor es ese, si nunca se entrega del todo? Antes de conocerte, yo cargaba con más de lo que dejaba ver. Había heridas viejas, de esas que uno cree que ya cerraron, pero que solo estaban dormidas, esperando el momento equivocado para despertar. Había decepciones que me enseñaron a desconfiar antes de tiempo, a buscar la salida antes de buscar la entrada, a pensar que cualquier cosa buena que llegara tenía, en algún punto, una fecha de vencimiento. No te voy a mentir diciéndote que llegué a ti sano, completo,
listo para amar sin miedo. Llegué con grietas. Y lo que nunca esperé fue que tú, sin proponértelo, sin hacer ningún esfuerzo dramático por arreglarme, simplemente te quedaras. Y quedarte, sin más, fue lo que empezó a sanar lo que años de silencio no habían logrado sanar. ¿Sabes qué es lo curioso del amor de verdad? Que no llega para arreglarte de golpe, como si fuera magia. Llega para acompañarte mientras te arreglas tú mismo. Y eso fue exactamente lo que pasó entre nosotros. Tú no viniste a rescatarme, y yo no vine a rescatarte a ti. Vinimos, simplemente, a estar. A quedarnos en los días difíciles, a no salir corriendo cuando las cosas se ponían incómodas, a elegirnos otra vez, incluso cuando elegirnos no era fácil ni bonito ni instantáneo. Y ahí, en esa decisión repetida, silenciosa, diaria, fue donde empecé a entender que lo nuestro era distinto. Porque hay un tipo de amor que llega como un incendio, rápido, intenso, imposible de ignorar, y que se apaga con la misma velocidad con la que empezó. Y hay otro tipo de amor, más lento, más terco, que se parece más a una raíz que crece bajo tierra, sin que nadie la vea, sosteniendo todo lo que está por encima. El nuestro, el tuyo y el mío, se volvió de ese segundo tipo. No necesitó fuegos artificiales para sostenerse. Necesitó constancia. Necesitó que, día tras día, yo decidiera quedarme, no porque no tuviera otra opción, sino porque no quería tener otra opción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente confunde tanto el amor con la intensidad? Como si amar de verdad tuviera que doler, o sorprender, o quitar el aliento todo el tiempo. Yo también pensaba así antes. Pensaba que si no sentía mariposas todos los días, entonces algo estaba mal. Pero contigo aprendí otra cosa, que hay una calma que también es amor, quizás la forma más honesta de amor que existe. Esa calma de saber que, pase lo que pase, alguien va a estar ahí. Esa calma de no tener que demostrar nada, de poder estar en silencio sin que el silencio signifique distancia. Esa calma que, lejos de ser aburrimiento, es en realidad la prueba más grande de que algo es real. Recuerdo una noche cualquiera, de esas que no aparecen en ningún calendario ni en ninguna foto, en la que simplemente estábamos los dos, sin planes, sin ocasión especial, viendo cómo pasaba el tiempo sin prisa. Y en medio de esa nada, de ese momento tan común que cualquiera podría olvidar, sentí algo que nunca había sentido antes con tanta claridad, la certeza tranquila de que no había ningún otro lugar en el que quisiera estar. No era una emoción explosiva. Era algo más profundo, más silencioso, como si por fin, después de tanto buscar, mi cuerpo entero hubiera dejado de estar en alerta. ¿Sabes lo que se siente dejar de estar en alerta después de años de estarlo? Es como soltar un peso que llevabas cargando tanto tiempo que ya se te había olvidado que existía. Uno se acostumbra al peso. Se acostumbra a caminar encorvado, a respirar corto, a esperar siempre lo peor. Y entonces llega una persona, sin anunciarse, sin pedir permiso, y sin hacer nada extraordinario más que quedarse, y de pronto uno se da cuenta de que puede caminar erguido otra vez. Eso hiciste tú conmigo. No me arreglaste. Me acompañaste mientras yo mismo aprendía a soltar el peso. Y fue justo en ese momento, en esa noche silenciosa que te mencioné, donde entendí algo que cambió por completo la forma en la que entiendo el amor. Entendí que elegir a alguien no es un acto que se hace una sola vez, en una boda, frente a testigos, con anillos y aplausos. Elegir a alguien es algo que se hace todos los días, en los momentos pequeños que nadie ve. Se elige a alguien cuando uno está cansado y aún así escucha. Se elige a alguien cuando uno tiene la razón y aún así pide perdón, porque tener la razón no siempre es lo más importante. Se elige a alguien cuando uno podría irse y decide quedarse, no por obligación, sino por convicción. Ese fue mi punto de quiebre, el momento exacto en el que dejé de tener miedo de perderte y empecé, en cambio, a enfocarme en algo mucho más poderoso, en construir, día a día, algo que valiera la pena no perder. Porque me di cuenta de que el miedo a perder a alguien no se cura evitando amar, sino amando con más intención, con más presencia, con más cuidado. El miedo no se va, eso también te lo digo con honestidad. El miedo sigue ahí, en algún rincón. Pero ya no es el que manda.
Ya no es el que decide si me quedo o me voy. Ahora el que manda es el amor, y el miedo simplemente aprendió a caminar detrás, en silencio, sin estorbar. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si te está recordando a alguien, o a algo que tú también sentiste alguna vez, quédate un poco más conmigo, y de paso, suscríbete. No te va a costar nada, y a mí me ayuda a que estas palabras lleguen a más personas que, como tú y como yo, todavía creen en esto. Ahora sigamos, porque lo mejor de la historia apenas empieza. Porque después de esa noche, después de ese momento de calma que te describí, algo cambió en la manera en la que yo miraba nuestra vida juntos. Dejé de esperar el gesto perfecto, la fecha perfecta, la señal perfecta para saber que esto era real. Empecé, en cambio, a fijarme en lo que ya teníamos, en lo que ya estaba pasando frente a mis ojos sin que yo le hubiera dado la importancia que merecía. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el amor verdadero se demuestra con gestos grandes? Con viajes sorpresa, con regalos costosos, con palabras escritas en el cielo. Y sin embargo, lo que a mí más me marcó de ti nunca fue nada de eso. Fue la forma en la que me guardabas comida sin que yo lo pidiera, sabiendo que llegaría tarde y con hambre. Fue la manera en la que, sin darte cuenta, memorizaste mis costumbres, como me gusta el café, en qué lado de la cama duermo mejor, qué canción tararear cuando estoy de mal humor sin decir una sola palabra sobre eso. Fue la paciencia con la que escuchaste, una y otra vez, las mismas historias de mi infancia, como si cada vez fuera la primera. ¿Te das cuenta de lo que significa que alguien memorice tus pequeñas costumbres sin proponérselo? Significa que te está mirando de verdad. Que te está viendo, no solo observando. Ahí fue donde entendí, con toda claridad, que las grandes historias de amor no se construyen con grandes gestos, sino con la suma silenciosa de miles de gestos pequeños que nadie graba, que nadie publica, que nadie aplaude. Se construyen con un vaso de agua que dejas en la mesa de noche sin que te lo pidan. Se construyen con una llamada corta solo para saber cómo estuvo el día. Se construyen con esos minutos, antes de dormir, en los que ya no hay nada que decir, y aún así uno se queda ahí, en silencio, disfrutando de la compañía sin necesidad de llenar el aire con palabras. ¿Cuántas parejas se pierden esperando el momento perfecto, la señal perfecta, sin darse cuenta de que la señal ya está ahí, todos los días, en lo cotidiano? Yo estuve a punto de cometer ese error. Estuve a punto de pasar por alto lo extraordinario que había en lo ordinario, buscando afuera lo que ya tenía adentro. Y fue justamente al dejar de buscar algo espectacular que empecé a ver, con una claridad que casi me dolió, lo espectacular que ya era nuestra vida juntos, tal como era, sin adornos, sin filtros, sin necesidad de que nadie más la validara. Quiero contarte algo que nunca te había dicho tan abiertamente. Hubo un tiempo en el que yo medía el amor por lo que sentía, y solo por eso. Si sentía intensidad, pensaba que era amor verdadero. Si sentía calma, pensaba que tal vez ya no había suficiente pasión, y eso me asustaba. Pero equivocarme en esa medida casi me hace cometer el error más grande de mi vida, dudar de lo que teníamos solo porque no se parecía a lo que había visto en las películas o leído en las novelas. Tuve que aprender, a la fuerza y con el tiempo, que el amor real no siempre se siente como fuego. A veces se siente como un lugar seguro. Y un lugar seguro, aunque no queme, es infinitamente más valioso que cualquier incendio pasajero. ¿Has escuchado alguna vez esa idea de que el amor es una decisión más que un sentimiento? Durante mucho tiempo no la entendí del todo, porque sonaba fría, casi calculadora, como si el amor fuera un contrato y no una emoción. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido, la entiendo perfectamente. El sentimiento va y viene, como las olas. Hay días en que el cariño se siente enorme, desbordante, y hay días en los que uno simplemente está cansado, distraído, ocupado con mil cosas, y el sentimiento parece dormido. Pero la decisión, esa no depende del clima emocional del día. La decisión de quedarse, de cuidar, de elegir a la misma persona una y otra vez, esa es la que sostiene todo lo demás cuando el sentimiento no alcanza. Y eso, precisamente, es lo que quiero que sepas, que yo te elijo incluso en los días en los que no siento nada extraordinario. Te elijo en los días grises, en los que no hay ninguna razón especial para hacerlo,
Más que el simple hecho de que quiero seguir construyendo esto contigo. Te elijo cuando estás de mal humor y cuando yo también lo estoy. Te elijo cuando las cosas van bien y cuando se complican. Porque entendí que el amor de verdad no se mide en los días fáciles, sino en la manera en la que uno decide quedarse en los días difíciles, sin dar un portazo, sin amenazar con irse cada vez que algo no sale como se esperaba. ¿Alguna vez has sentido gratitud tan profunda que casi duele? A mí me pasa contigo, cada vez con más frecuencia. Hay momentos, muy simples, en los que te miro haciendo algo tan cotidiano como preparar café o doblar la ropa, y de pronto siento una ola de gratitud tan grande que se me cierra la garganta. Pienso en todos los caminos que tuvimos que recorrer, por separado, antes de encontrarnos. Pienso en todas las decisiones, grandes y pequeñas, que nos llevaron exactamente a este punto, a este instante en el que estás aquí, cerca, real, presente. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué hice yo para merecer esto? La respuesta honesta es que probablemente no hice nada extraordinario. Solo tuve la suerte, y también el coraje, de no dejarte ir cuando el miedo me decía que era más seguro hacerlo. Porque eso también quiero que lo sepas, el coraje, en el amor, no siempre se ve como uno se lo imagina. No siempre es un gesto grande, una declaración pública, un salto al vacío frente a una multitud. A veces el coraje es mucho más silencioso que todo eso. A veces el coraje es simplemente quedarse presente, incluso cuando el miedo grita que te vayas. Es seguir mirando a los ojos a la persona que amas, incluso cuando una conversación difícil está por delante. Es elegir la vulnerabilidad, decir lo que uno siente sin filtros, aunque exista la posibilidad de que no sea correspondido de la misma manera. Ese, para mí, es el verdadero coraje, la valentía silenciosa de quedarse, de ser honesto, de no huir cuando amar empieza a doler un poco. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de huir, no de ti, sino de mis propios miedos? Hubo momentos en los que la intensidad de lo que sentía me asustaba tanto que pensé en poner distancia, en enfriar las cosas, en protegerme antes de que algo saliera mal. Es un instinto extraño, ese de querer alejarse de lo bueno solo porque uno tiene miedo de que se acabe. Pero cada vez que ese instinto aparecía, me hacía una pregunta simple: ¿prefiero vivir con el miedo de perderte, o prefiero vivir sin siquiera haberte tenido del todo? Y cada vez, sin excepción, la respuesta era la misma. Prefiero el riesgo. Prefiero amarte con todo, aunque eso signifique que también existe la posibilidad de que algún día duela. Y quiero detenerme un segundo aquí, justo en este punto de la historia, porque siento que si has llegado hasta aquí, algo de lo que estoy diciendo te está resonando de verdad. Así que déjame pedirte, con la misma sinceridad con la que te he estado hablando todo este tiempo, que te suscribas si todavía no lo has hecho. No por número, no por algoritmo, sino porque quiero que sigamos caminando juntos por el resto de esta historia. Y porque creo que hay más personas allá afuera que necesitan escuchar exactamente esto que estás escuchando tú ahora mismo. Sigamos entonces, porque después de ese punto de quiebre, después de entender que el amor era una decisión diaria y no solo un sentimiento pasajero, mi vida contigo empezó a tener una textura distinta. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empecé a valorar, de verdad, las mañanas comunes. ¿Sabes cuántas mañanas hemos compartido sin darles ninguna importancia especial? Cientos, probablemente miles, si sumamos todos los días desde que empezamos esto. Y sin embargo, ahora, cuando pienso en la felicidad, no pienso en un viaje exótico ni en una fecha marcada en rojo en el calendario. Pienso en esas mañanas comunes. Pienso en el sonido de la cafetera, en el ruido de tus pasos por la casa, en la forma en la que te quejas del frío al salir de la cama, en la manera en la que, medio dormida, alcanzas mi mano por debajo de la sábana sin siquiera abrir los ojos. Esas son las cosas que, cuando uno es joven, cree que no importan, porque parecen demasiado pequeñas para ser recordadas. Pero con el tiempo aprendí que son exactamente esas cosas pequeñas las que sostienen una vida entera. Las grandes celebraciones se olvidan más rápido de lo que uno cree. Lo que queda, lo que de verdad permanece en la memoria y en el cuerpo, son los gestos repetidos, los rituales silenciosos que se construyen sin que nadie los planee. El beso corto antes de salir por la puerta.
El mensaje de texto en medio del día, solo para decir que uno está pensando en el otro. La manera en la que, sin importar cuántos años pasen, seguimos buscando la mano del otro al cruzar la calle, como si todavía tuviéramos miedo de perdernos entre la multitud. ¿Te has puesto a pensar en cuántas versiones de nosotros mismos hemos vivido juntos? La persona que eras cuando nos conocimos no es exactamente la misma que eres ahora. Y la persona que yo era tampoco es la misma. Hemos cambiado, hemos crecido, hemos tenido que reinventarnos varias veces, y sin embargo, en medio de todos esos cambios, hay algo que se mantuvo constante, la elección de seguir eligiéndonos, versión tras versión, año tras año. Eso, para mí, es de las cosas más hermosas de todo esto. No haber amado solo a una persona estática, congelada en el tiempo, sino haber acompañado, con toda la atención posible, cada una de las transformaciones que has tenido, y haber sido acompañado también en cada una de las mías. Porque el amor real, el que dura, no es el que se enamora de una sola versión de alguien y se queda ahí para siempre, esperando que esa persona nunca cambie. El amor real es el que tiene la flexibilidad de crecer junto con el otro, de sorprenderse una y otra vez con quien la persona se va convirtiendo, de no aferrarse al pasado con miedo, sino de mirar hacia adelante con curiosidad genuina. ¿Quién serás dentro de 10 años? No lo sé con certeza. Pero lo que sí sé, con una certeza que no necesita pruebas, es que quiero estar ahí para descubrirlo. Quiero ser testigo de cada transformación, de cada nueva versión tuya que todavía no conozco, con la misma emoción con la que fui testigo de las anteriores. Hay algo más que quiero confesarte, algo que quizás nunca te había puesto en palabras tan claras. Antes de ti, yo tenía una idea muy específica de lo que debía ser una historia de amor para que valiera la pena contarla. Pensaba que necesitaba drama, obstáculos enormes, algún momento de casi perderlo todo para que el reencuentro tuviera sentido. Como si el sufrimiento fuera el ingrediente necesario para que el amor pareciera real. Pero nuestra historia no tiene ese tipo de drama, y durante un tiempo eso me hizo dudar, absurdamente, de si lo nuestro era suficientemente especial. ¿Te imaginas? Dudar de algo hermoso solo porque no seguía el guión que yo creía que debía seguir. Y entonces entendí, poco a poco, que la ausencia de drama no es la ausencia de profundidad. Que una historia de amor no necesita tragedias para ser significativa. Que a veces la historia más poderosa es simplemente la de dos personas que se encontraron, se eligieron y decidieron, todos los días, seguir eligiéndose, sin necesidad de que el destino les pusiera obstáculos imposibles en el camino para demostrar que el amor era fuerte. Nuestra historia es simple en su estructura, pero profunda en su constancia. Y eso, ahora lo sé, es más que suficiente. Es, de hecho, extraordinario. ¿Sabes qué otra cosa aprendí en todo este proceso? Aprendí a pedir perdón de verdad. No el perdón rápido que se dice solo para terminar una discusión, sino el perdón que viene acompañado de una reflexión honesta sobre lo que uno hizo mal. Antes de ti, pedir perdón me costaba mucho, porque lo asociaba con debilidad, con perder, con quedar en desventaja frente al otro. Pero contigo aprendí que pedir perdón no es perder. Es, en realidad, una forma de ganar algo mucho más valioso, la confianza, la cercanía, la posibilidad de seguir construyendo sin cargar con resentimientos acumulados. Aprendí que en una relación no siempre gana el que tiene la razón. A veces gana, de verdad, el que decide soltar la razón para proteger la relación. Y aprendí también a recibir el perdón, que es algo que casi nadie enseña y que resulta ser igual de difícil que darlo. Aprendí a no castigarme eternamente por mis errores cuando tú ya me habías perdonado. Aprendí que insistir en sentirme culpable después de que la otra persona ya soltó el enojo es, de alguna manera, una falta de respeto hacia su decisión de perdonar. Contigo aprendí a soltar, en ambas direcciones, a soltar el rencor cuando me equivocaban y a soltar la culpa cuando yo era quien se equivocaba. Ese equilibrio, ese ir y venir constante entre pedir y dar perdón, se volvió una de las bases más silenciosas y más fuertes de todo lo que construimos juntos. Quiero hablarte también del miedo distinto que empecé a sentir con el paso del tiempo, uno que no tenía que ver con perderte a ti, sino con perderme a mí mismo en el proceso de amarte. ¿Alguna vez has tenido miedo de desaparecer dentro de una relación?
De volverte tan parte del otro que dejas de reconocer tus propios límites, tus propios gustos, tu propia voz. A mí me pasó, en algún momento. Empecé a notar que decía que sí a todo, que dejaba de expresar lo que en realidad quería, solo por mantener la armonía. Y eso, aunque parecía amor generoso, en realidad era otra forma de miedo, el miedo a generar conflicto, el miedo a no ser suficiente si mostraba desacuerdo. Y ahí también tuve que aprender algo importante, que amar a alguien de verdad no significa desaparecer para hacerle espacio. Significa, más bien, sostenerse a uno mismo con firmeza mientras se sostiene también al otro. Un amor sano no necesita que ninguno de los dos se borre para que quepa el otro. Necesita dos personas completas, con sus propias voces, sus propios límites, sus propias opiniones, que eligen construir algo juntos sin dejar de ser quienes son individualmente. Aprender a decirte que no, cuando de verdad sentía que no, terminó fortaleciendo la confianza entre nosotros mucho más de lo que cualquier si forzado jamás habría podido hacerlo. ¿Te acuerdas de esas conversaciones difíciles que tuvimos, esas que ninguno de los dos quería tener pero que sabíamos que eran necesarias? Yo las recuerdo con mucho más cariño del que hubiera imaginado en su momento. Porque fue justo en esas conversaciones incómodas donde más crecimos, individualmente y como pareja. Fue ahí donde aprendimos a escucharnos sin ponernos a la defensiva de inmediato. Fue ahí donde descubrimos que se puede estar en desacuerdo con alguien y seguir amándolo exactamente igual, sin que el desacuerdo se convierta en una amenaza para lo que construimos. Esa capacidad de discrepar sin romper, de discutir sin destruir, terminó siendo uno de los pilares más importantes de nuestra historia. Hay una imagen que se me quedó grabada de todo este tiempo juntos, y quiero compartírtela ahora. Es una tarde cualquiera, sin nada especial que la distinga de otras cientos de tardes. Está sentada leyendo algo, no recuerdo bien qué, y yo estoy del otro lado del sofá, revisando algo en mi teléfono, sin decir nada. No estamos hablando. No estamos interactuando de forma obvia. Y sin embargo, en ese silencio compartido, sentí una plenitud que pocas veces había sentido antes, incluso en momentos mucho más ruidosos y celebrados de mi vida. Porque ese silencio no era vacío. Estaba lleno de presencia. Estaba lleno de la certeza tranquila de que no necesitábamos llenar el aire con palabras para sentirnos cerca. ¿Sabías que ese tipo de silencio compartido es, según muchos que han estudiado las relaciones, una de las señales más claras de intimidad real? No el silencio incómodo que aparece cuando dos personas ya no tienen nada que decirse, sino el silencio cómodo, el que se siente como una manta tibia y no como un vacío. Ese silencio en el que dos personas pueden estar completamente separadas en actividad y completamente juntas en presencia. Yo no lo sabía en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esas tardes silenciosas fueron, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algunas de las declaraciones de amor más profundas que nos hemos hecho. Quiero hablarte también de la gratitud, porque creo que no se la agradece lo suficiente a las personas que nos acompañan en la vida diaria. Es fácil agradecer los grandes momentos, un regalo, una sorpresa, una fecha especial celebrada con todo el esfuerzo del mundo. Pero, ¿cuántas veces agradecemos lo constante? ¿Cuántas veces agradecemos a alguien simplemente por seguir ahí, día tras día, sin pedir reconocimiento por ello? Yo quiero agradecerte, hoy, precisamente por eso. Por lo constante. Por lo que no se ve pero se siente. Por todas las veces que elegiste quedarte cuando hubiera sido más fácil, en apariencia, irte. Gracias por aguantar mis días de mal humor sin tomarlos como algo personal. Gracias por recordarme cosas que yo mismo olvido de mí, como que también merezco descansar, que también tengo permitido pedir ayuda, que no siempre tengo que sostenerlo todo solo. Gracias por reírte de mis chistes malos incluso cuando ya los has escuchado 20 veces. Gracias por dejarme ser vulnerable sin hacerme sentir débil por eso. Gracias por ser, sin proponértelo, el lugar al que siempre quiero volver, sin importar qué tan complicado haya sido el día afuera. ¿Sabes qué es lo que más agradezco, si tuviera que elegir una sola cosa entre todas? Agradezco que me hayas enseñado que la seguridad y la pasión no son opuestos. Durante mucho tiempo pensé que tenía que elegir entre una relación emocionante y una relación estable,
como si ambas cosas no pudieran convivir. Contigo aprendí que sí pueden. Que se puede sentir la emoción de estar enamorado y, al mismo tiempo, la tranquilidad profunda de saber que esa persona no se va a ir a la primera dificultad. Que se puede tener mariposas en el estómago y, a la vez, los pies bien puestos en la tierra. Esa combinación, que antes me parecía imposible, resultó ser exactamente lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Ahora quiero volver, por un momento, a la pregunta que le da título a todo esto: ¿quién es la persona que yo elegiría como compañera de vida? Y creo que después de todo lo que te he contado, la respuesta ya no sorprende a nadie, aunque el título prometiera lo contrario. No hubo ningún giro inesperado. No hubo ninguna revelación escandalosa. La verdad, la única verdad que importa, es mucho más simple y mucho más profunda que cualquier sorpresa: eres tú. Siempre fuiste tú. No porque seas perfecta, no porque nuestra historia esté libre de dificultades, sino porque, entre todas las personas que he conocido, eres la única con la que quiero seguir construyendo, día tras día, incluso en los días en los que construir cuesta trabajo. Elegirte no fue, en realidad, un solo momento de revelación repentina, como una luz que se enciende de golpe. Fue más bien una acumulación lenta de miles de momentos pequeños que, uno a uno, me fueron mostrando quién eras de verdad. Fue verte cuidar a alguien que no podía devolverte nada a cambio. Fue verte sostener tus propios valores incluso cuando era incómodo hacerlo. Fue verte llorar por algo que te importaba de verdad, sin avergonzarte de esa vulnerabilidad. Fue ver, en definitiva, que la persona que eras cuando nadie te miraba era exactamente la misma persona que eras cuando todos te miraban. Esa coherencia, esa honestidad silenciosa, fue lo que terminó de convencerme, más que cualquier gesto romántico jamás podría haberlo hecho. Si esta parte de la historia te está llegando, si sientes que esto que estoy describiendo se parece a algo que tú también has vivido o que todavía sueñas con vivir, entonces te pido, una vez más, que te suscribas y que dejes en algún lugar la señal de que esto te tocó. No cuesta nada, y a mí me ayuda a saber que estas palabras están cumpliendo su propósito: llegar a los corazones correctos, en el momento correcto. Quiero hablar ahora sobre el futuro, porque creo que es imposible hablar de amor sin, en algún momento, mirar hacia adelante. ¿Sabes qué es lo que más me emociona cuando pienso en los años que todavía nos quedan juntos? No es ningún evento específico. No es una boda, ni un viaje, ni una casa nueva, aunque todas esas cosas también me emocionan a su manera. Lo que más me emociona es la idea de seguir teniendo, contigo, miles de mañanas comunes más. Seguir despertando a tu lado, seguir compartiendo el café, seguir descubriendo pequeñas cosas nuevas sobre ti incluso después de tantos años juntos. Porque una persona nunca termina de conocerse del todo, y eso significa que todavía hay tanto de ti que me queda por descubrir, y eso, lejos de asustarme, me llena de una emoción tranquila y constante. Pienso en los años en los que seremos más grandes, en los que probablemente algunas cosas duelan un poco más y otras se hagan un poco más lentas, y aún así, me imagino sentado a tu lado, mirando hacia atrás, hacia todo este camino que empezamos hoy, y sintiendo la misma gratitud que siento ahora, quizás incluso más grande. Porque el amor que dura no se desgasta con el tiempo, se profundiza. Cada año que pasa juntos no resta, suma. Suma recuerdos, suma comprensión, suma esa capacidad tan particular que solo se desarrolla con los años de saber exactamente qué necesita el otro sin que tenga que decir una sola palabra. ¿Alguna vez has visto a una pareja mayor, de esas que llevan 50 o 60 años juntas, y te has preguntado qué secreto tienen? Yo sí, muchas veces. Y creo que ahora, después de todo lo que he vivido contigo, entiendo un poco mejor cuál podría ser ese secreto. No es la ausencia de problemas. No es una suerte extraordinaria que los mantuvo libres de dificultades. El secreto, creo yo, es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo: es la decisión repetida, miles de veces, de seguir eligiéndose, incluso en los días en los que no era fácil hacerlo. Es no rendirse a la primera señal de que las cosas se ponían complicadas. Es entender que toda relación pasa por temporadas y que las temporadas difíciles no significan el final, sino, simplemente, una parte más del camino.
Quiero también decirte algo sobre el perdón que quizás no te había dicho antes de esta manera. He aprendido que amar a alguien de verdad significa también perdonar por adelantado los errores que todavía no ha cometido. Porque vas a cometer errores, yo también los voy a cometer, y eso no significa que el amor no sea real. Significa que somos humanos, imperfectos, aprendiendo sobre la marcha cómo amar mejor a la persona que tenemos al lado. Y prefiero 1000 veces caminar contigo, con todas nuestras imperfecciones incluidas, que buscar en algún lugar una perfección que, de todas formas, no existe. Hay una frase que escuché hace tiempo y que se me quedó grabada, algo así como que no hay que buscar a alguien perfecto, sino a alguien perfecto para uno. Y contigo entendí exactamente lo que eso significa. No eres perfecta en el sentido idealizado que a veces vende el mundo. Tienes tus días difíciles, tus inseguridades, tus contradicciones, tal como las tengo yo. Pero eres perfecta para mí, en el sentido de que encajas, de que me completas sin anularme, de que me haces mejor sin exigirme que deje de ser quien soy. Y esa es, creo yo, la única perfección que realmente importa en el amor. ¿Sabes qué otra cosa he pensado mucho últimamente? He pensado en cómo el tiempo, que uno normalmente teme porque nos acerca al final de todo, se ha convertido, contigo, en algo distinto. Ya no le tengo tanto miedo al paso de los años, porque cada año que pasa contigo no se siente como una pérdida, sino como una ganancia. Cada cumpleaños que celebramos juntos no me recuerda que estamos envejeciendo, me recuerda que hemos tenido un año más de historia compartida, un año más de recuerdos construidos juntos, un año más en el que decidimos, una y otra vez, seguir eligiéndonos. Y eso me lleva de nuevo al miedo del que hablaba al principio de todo esto, ese miedo a perderte que durante tanto tiempo me perseguía en silencio. Todavía existe, no te voy a mentir. Creo que ese miedo nunca desaparece por completo cuando uno ama de verdad, porque amar de verdad siempre implica la posibilidad de perder lo que se ama. Pero ese miedo ya no me paraliza como antes. Ya no me hace guardarme, ni dejar puertas abiertas por si acaso, ni proteger una parte de mí que se niegue a entregarse del todo. Ahora ese miedo, en lugar de alejarme de ti, me acerca más. Me recuerda, todos los días, que no debo dar por sentado ni un solo momento contigo. Me recuerda que tengo que decirte que te quiero incluso cuando es obvio, incluso cuando ya lo sabes, porque nunca se sabe cuándo será la última vez que se pueda decir. ¿Has pensado alguna vez en cuántas veces le decimos te quiero a alguien sin realmente detenernos a sentir el peso de esas palabras? Yo, últimamente, trato de no dejar que eso me pase contigo. Trato de decirlo con la misma intención con la que lo dije la primera vez, aunque ya hayan pasado tantos años, aunque ya sea casi un ritual diario. Porque cada vez que te lo digo, en realidad estoy diciendo mucho más que esas dos palabras. Estoy diciendo, te elijo hoy también. Estoy diciendo, sigo aquí, y quiero seguir aquí. Estoy diciendo, entre todas las personas del mundo, sigues siendo tú la que quiero a mi lado. Quiero contarte también sobre un miedo distinto que fui superando con el tiempo, uno relacionado con mi propia capacidad de amar. Durante mucho tiempo dudé de si era capaz de sostener una relación larga, profunda, comprometida. Había visto a mi alrededor tantas historias que no terminaban bien, tantas parejas que empezaban con toda la ilusión del mundo y terminaban distanciadas, resentidas, irreconocibles la una para la otra, que empecé a pensar que quizás yo tampoco sería capaz de lograrlo. Que quizás el amor duradero era para otras personas, no para mí. Ese miedo, el miedo a no ser capaz, fue de los más difíciles de superar, porque no dependía de la otra persona, sino completamente de mí mismo. Y contigo, poco a poco, sin proponértelo, me fuiste demostrando que sí era capaz. No porque tú hicieras todo el trabajo, sino porque me diste el espacio y la paciencia necesarios para que yo mismo descubriera mi propia capacidad de comprometerme, de sostener, de quedarme incluso cuando quedarse era difícil. Cada vez que superamos juntos una dificultad, cada vez que discutimos y luego encontramos la manera de reconciliarnos sin guardar rencor, cada vez que elegimos hablar en lugar de callar, fui construyendo, sin darme cuenta, la evidencia de que sí era capaz de amar de la forma en la que siempre había querido amar, pero que nunca había estado seguro de poder lograr. ¿Sabes lo que se siente descubrir que uno es capaz de algo que temía no ser capaz de hacer?
Es una de las sensaciones más liberadoras que existen. Y ese descubrimiento, esa certeza tranquila de que sí puedo sostener un amor a largo plazo, de que sí puedo comprometerme sin sentir que pierdo mi identidad, de que sí puedo ser vulnerable sin que eso me destruya, es uno de los regalos más grandes que me ha dado esta relación contigo. No solo aprendí a amarte a ti. Aprendí también a confiar en mí mismo como alguien capaz de amar. Ahora, mirando todo este camino recorrido, quiero decirte algo con toda la sinceridad que soy capaz de reunir. No sé qué nos depara el futuro. No sé qué dificultades vamos a enfrentar, ni qué pruebas nos va a poner la vida en el camino. Nadie lo sabe, por más seguro que se sienta hoy. Pero lo que sí sé, con una certeza que no necesita ninguna prueba externa para sostenerse, es que quiero enfrentar esas dificultades contigo. No porque crea que la vida a tu lado va a ser perfecta, sin obstáculos, sin momentos difíciles. Sino porque, incluso imaginando esos momentos difíciles, no logro imaginarlos con nadie más que contigo. Eso, para mí, es la definición más honesta que puedo darte de lo que significa elegir a alguien como compañero de vida. No es imaginar solo los momentos felices, las vacaciones, las celebraciones, las fotos perfectas. Es imaginar también los momentos duros, las enfermedades, las pérdidas, las crisis inevitables que la vida siempre trae en algún punto, y darse cuenta de que, incluso en esos escenarios difíciles, la persona que uno quiere tener al lado sigue siendo la misma. Esa es la prueba real del amor, mucho más que cualquier gesto romántico. Y tú pasaste esa prueba, en mi mente y en mi corazón, hace mucho tiempo, sin siquiera saber que estaba siendo evaluada. Quiero cerrar esta parte de la historia con algo que pienso casi todos los días, aunque nunca antes te lo había dicho con estas palabras exactas. Pienso que la vida nos da muchas oportunidades para elegir caminos distintos, para conocer personas distintas, para construir historias distintas. Y en algún punto de mi camino, entre todas esas posibilidades, apareciste tú. Y desde entonces, cada día, con plena conciencia, he decidido no buscar ningún otro camino. No porque no existan otras opciones en el mundo, sino porque, habiéndote conocido a ti, ninguna otra opción me interesa ya. Eso es lo que significa, para mí, haber encontrado a mi futura esposa, a la persona con la que quiero construir el resto de mi vida. No es un descubrimiento repentino ni una revelación sorprendente como podría sugerir cualquier título llamativo. Es, más bien, la conclusión tranquila y firme de un camino recorrido con atención, con honestidad, con la disposición de enfrentar mis propios miedos en lugar de dejar que ellos decidieran por mí. Eres tú. Siempre fuiste tú. Y cada día que pasa, esa certeza no hace más que crecer. Quiero que sepas también que este amor que siento por ti no vino a reemplazar nada de lo que yo era antes de conocerte. No vino a completarme, como si yo hubiera sido una mitad incompleta esperando encontrar mi otra mitad. Vino, más bien, a acompañarme mientras yo mismo terminaba de construirme. Vino a sumar, no a rellenar un vacío. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo la manera en la que entiendo lo que tenemos. No te necesito para sentirme completo, porque ya trabajé, con mucho esfuerzo, en sentirme completo por mí mismo. Pero te elijo, todos los días, porque contigo esa plenitud se multiplica de una manera que solo, jamás podría alcanzar. ¿Te has dado cuenta de cuánto hemos crecido, cada uno por su lado y también juntos, desde que empezamos esta historia? Hay una versión de mí que ya no existe, la que tenía miedo de comprometerse, la que guardaba siempre una puerta abierta por si acaso. Esa versión se quedó atrás, no porque tú me obligaras a cambiar, sino porque, a tu lado, dejó de tener sentido seguir siendo esa persona. Y estoy profundamente agradecido por ese cambio, porque me permitió, finalmente, vivir un amor completo, sin reservas, sin miedos disfrazados de prudencia. Quiero terminar esta historia, esta especie de carta hablada que llevo tanto tiempo queriendo decirte, con algo simple, porque creo que después de todo lo que hemos recorrido juntos, lo simple es lo que más peso tiene. No necesito grandes discursos para decirte lo que siento. No necesito palabras rebuscadas ni metáforas elaboradas. Solo necesito decirte, con toda la calma y toda la certeza que he encontrado en este camino, que te elijo. Hoy,
y mañana, y todos los días que sigan después de este. Te elijo en los días fáciles y en los días difíciles. Te elijo en la calma y en la tormenta. Te elijo, simplemente, porque no imagino ninguna otra vida que valga más la pena vivir que la vida que estoy construyendo contigo. Gracias por quedarte, incluso cuando yo mismo dudaba de si merecía que te quedaras. Gracias por enseñarme que el amor, cuando es real, no necesita gritar para hacerse sentir. Gracias por cada mañana común, por cada silencio compartido, por cada pequeño gesto que, sumado a los demás, construyó esto que tenemos. Y gracias, sobre todo, por ser tú, exactamente como eres, sin necesidad de cambiar nada para que yo te quisiera de esta manera tan profunda y tan tranquila al mismo tiempo. Si alguna vez te preguntas quién es la persona que yo elegiría, entre todas las personas que existen en este mundo, ya tienes la respuesta. Siempre fuiste tú. Y siempre lo serás. Gracias por acompañarme hasta el final de estas palabras, tal como me acompañas cada día en la vida real. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste que algo de esto se parecía a lo que tú también vives o sueñas vivir, suscríbete y quédate por aquí, porque seguirán llegando más historias como esta, contadas con la misma sinceridad y el mismo cuidado con el que te conté esta.